Pues bien, continuando con el ejercicio, nosotros habíamos formado nuestra función lagrangiana con la función u y con la restricción presupuestaria, donde la función u sabemos que es nuestra f. En este caso hay dos variables, f de x sub 1, x sub 2, y nuestra restricción presupuestaria es nuestra función g, que también está en función de x sub 1 y x sub 2, y pues tenemos la constante c. Bien, les he puesto esto así porque quiero aprovechar a que veamos una diferencia de un texto con otro cuando nos presenta la matriz hessiana. Pues bien, de esto ya habíamos encontrado nuestros puntos estacionarios y habíamos encontrado nuestras primeras derivadas. Vamos a formar entonces nuestra matriz hessiana orlada. Bien, ¿cómo vamos a formar esta matriz? La matriz hessiana orlada va a estar formada por todas las segundas derivadas de nuestra función lagrangiana. Es decir, nuestra matriz hessiana orlada, y el cual nos va a interesar el determinante de esta matriz. Bien, entonces tenemos que sacarle la segunda derivada al lagrangiano con respecto a lambda. Bien, entonces ya tenemos la primera derivada con respecto a lambda, la volvemos a derivar y sacamos la segunda derivada con respecto a lambda. Ahora bien, a esta primera derivada tenemos que hacer las derivadas cruzadas también. Entonces, es decir, vamos a derivar la primera derivada, la derivamos otra vez ahora con respecto a x sub 1 y a x sub 2. Con estas vamos a formar nuestra primera fila de la matriz. Bien, le sacamos la segunda derivada al lagrangiano, entonces ya la tenemos derivada con respecto a lambda, pero ahora lo vamos a hacer con respecto a x sub 1. Bien, y volvemos a hacer lo mismo con x sub 2. La segunda derivada del lagrangiano ya la tenemos derivada con respecto a lambda, ahora lo hacemos con respecto a x sub 2. Bien, ya tenemos la primera fila de nuestro hessiano orlado. Ahora vamos con la segunda. Bien, ahora vamos a formar nuestra segunda fila. Entonces ahora tomamos la otra derivada que ya hemos sacado, que es la derivada del lagrangiano con respecto a x sub 1. Ahora la vamos a derivar otra vez, ahora con respecto a las otras variables y con respecto otra vez a x sub 1. Pues bien, entonces tenemos la segunda derivada del lagrangiano, ya la tenemos derivada con respecto a x sub 1, ahora la derivamos con respecto a lambda. Bien, entonces, ¿cuál es la otra derivada que sigue? Con respecto a x sub 1. Bien, entonces tenemos la segunda derivada del lagrangiano con respecto a x sub 1 y la volvemos a derivar con respecto a x sub 1. Ya tenemos derivada con respecto a x sub 1. Bien, entonces lo indicamos de esta manera. Ahora vamos con la segunda derivada del lagrangiano, ya la tenemos derivada con respecto a x sub 1, ahora vamos con respecto a x sub 2. Bien, y hacemos lo mismo para la tercera fila de nuestra matriz hessiana orlada. Entonces tenemos la segunda derivada del lagrangiano con respecto a x sub 2, ahora la derivamos con respecto a lambda. Bien, entonces ahora hacemos lo mismo, la segunda derivada del lagrangiano con respecto a x sub 2, ahora lo derivamos con respecto a x sub 1. Y ahora tenemos la segunda derivada del lagrangiano, ya la tenemos derivada con respecto a x sub 2 y la volvemos a derivar con respecto a x sub 2. Bien, entonces a esto le sacamos el determinante. ¿Para qué? Pues esto nos va a servir para tomar un criterio. ¿En qué consiste el criterio? Bien, si el determinante del hessiano orlado es mayor que 0, vamos a decir que existe un máximo. Si el determinante del hessiano orlado es menor que 0, vamos a decir que existe un mínimo. Y si el determinante del hessiano orlado es igual que 0,
Entonces no podemos decidir, ¿no? El criterio no decide. Tenemos que buscar otra manera de determinar si es un mínimo o es un máximo. Pues bien, si en nuestras segundas derivadas nos aparece alguna variable, por ejemplo x1, x2, entonces lo que tendríamos que hacer es sustituirlo por los valores estacionarios que nosotros hemos encontrado. Y entonces después ya podemos sacar el valor del determinante. Pero bien, hagamos estas segundas derivadas y formemos nuestro Hessiano orlado. Entonces el Hessiano orlado para nuestro ejercicio específico será, bien, la segunda derivada del lagrangiano con respecto a lambda, entonces aquí no tenemos lambda, tenemos 0. De ahí la segunda derivada del lagrangiano, pero ahora con respecto a x1. Bien, entonces aquí tenemos menos 4. Pues bien, ahora la segunda derivada del lagrangiano con respecto a x2 tenemos menos 2. Bien, entonces vamos con la segunda fila. Entonces la segunda derivada con respecto a lambda, entonces tenemos menos 4. Ahora con respecto a x1 tenemos 0. Ahora con respecto a x2, entonces aquí tenemos 1. Y vamos con la tercera. La segunda derivada del lagrangiano con respecto a lambda, entonces aquí tenemos menos 2. De ahí vamos con la segunda derivada del lagrangiano con respecto a x1. Entonces aquí tenemos 1 y después con x2 tenemos 0. Ya formamos nuestra matriz Hessiano orlada. Pues bien, aquí quiero aprovechar para que se vea la diferencia de un texto con otro cuando nos presentan la matriz Hessiano orlada. Veamos esto. Si nosotros observamos esto, este menos 4 y menos 2, no es más que derivar g con respecto a x1 y a x2, pero con el signo cambiado. Bien, ¿cómo así? Nuestra g está en función de x1 y x2, y esto está igualado a algo, ¿verdad? Una c. Bien, en nuestro ejemplo, nuestra g es esto, 4x1 más 2x2. Bien, entonces si nosotros derivamos con respecto a x1 nos da 4, con respecto a x2 nos da 2. Entonces aquí nos da 4, 2, pero estos números con el signo cambiado. Bien, y esto observamos de que este con este son iguales y este con este son iguales. Por tanto, algunos libros nos presentan de manera general la matriz Hessiano orlada de la siguiente manera. Vamos a empezar siempre con 0. Vamos a derivar con la g con respecto a x. En nuestro caso hemos tomado x como x1 y nuestra g con respecto a x2. Pero le vamos a anteponer un signo menos y esto mismo lo vamos a poner en la columna. Entonces solo lo pasamos, tenemos menos g derivado con respecto a x1 y menos g derivado con respecto a x2. Bien, los otros elementos, ¿qué van a ser? Bien, entonces, los otros elementos prácticamente son estos mismos que nosotros hemos encontrado aquí, con la diferencia que en algunos libros a la función objetivo no le llaman lagrangiana, sino que le llaman función z. Es decir, la función objetivo la llaman función z. Nosotros la hemos llamado función lagrangiana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, lo ponen que hay que derivar la función objetivo z con respecto a x y volverla a derivar con respecto a x. En nuestro caso, x1 y x1. Y x1. Bien, aquí si fuera la notación normal de x y y, esta sería x y esta sería y. Bien, de ahí hacemos lo mismo. Derivar la función objetivo con respecto a x1 y después con respecto a x2, y en la siguiente es lo mismo, derivar la función z con respecto a x2
y después con respecto a x1. Bien, entonces aquí volvemos a hacer lo mismo, derivamos la función z con respecto a x2 y con respecto a x2. Pues bien, ¿por qué le anteponemos este menos? Pues este menos, si nosotros observamos, coincide con nuestra forma, con nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque al formar nuestra función lagrangiana, le hemos antepuesto este menos al multiplicador lambda. Bien, otros libros es casi lo mismo, lo único que en vez de menos le ponen más. ¿Pero por qué? Porque al inicio, al formar nuestra función objetivo, esto es un más, pero hay que tener cuidado. Pues bien, nosotros hemos formado nuestra función objetivo de esta forma. La vamos a llamar como tradicionalmente se hace en los libros. Nuestra función objetivo z está formada por la función f, que en este caso tiene dos variables, y le hemos restado lambda. Y en el paréntesis hemos puesto g, que está formado por x1 y x2. Y aquí le hemos restado c. Pues es por la forma que nosotros despejamos primero nuestra función g. Bien, entonces recordemos que nuestra función g viene expresada como x1 y x2 y esto está igual y esto está igualado a c y nosotros despejamos c. Bien, ¿qué pasaría si nosotros despejamos, en vez de c, despejamos g? Entonces esto sería que 0 va a ser igual a c menos g de x1 y x2. Bien, ahora veamos que esto cambia. Entonces, el signo de c, al ponerlo en nuestra función objetivo, cambia. Igualmente el signo de g. Ahora bien, si nosotros adoptamos esta forma, entonces nuestra función objetivo tendrá un signo más. Es decir, tendrá z estará formada por la función f y ahora en vez de ponerle un menos le ponemos un más y siempre irá nuestro multiplicador lagrangiano. Y dentro del paréntesis ahora tendremos esta forma: c menos g que está en función de x1 y x2. Y así estaríamos formando nuestra función lagrangiana en caso que adoptemos este despeje en un inicio. Ahora, pues bien, cuando se adopta esta forma, entonces la matriz hessiana orlada se presenta también con signo positivo, donde aparezca g, es decir, será 0, y aquí vamos a tener g de x1, g con respecto a x2, y ahí esta va a ser la misma que aquí, y pues de ahí todo lo demás será igual. Hay que tener cuidado con eso al momento de la lectura. Agarramos un libro y después agarramos otro que también nos explica la matriz hessiana orlada, pero uno lo presenta así y otro lo presenta de esta manera. Pues bien, entonces esa es la aclaración que quería darles antes de concluir nuestro ejercicio. Pues bien, sigamos con nuestro ejercicio. Nosotros habíamos encontrado la matriz del hessiano orlado de esta manera. Pues bien, entonces tenemos que encontrar el determinante. Entonces aquí tenemos una matriz de 3 por 3, podríamos aplicar la regla de Sarrus. Pues bien, al aplicar la regla de Sarrus, nosotros le agregamos las primeras dos columnas. Entonces 0, menos 4, menos 2, menos 4, 0 y 1. Y empezamos a multiplicar en diagonal. Entonces tenemos 0 por 0 por 0, 0. Aquí tenemos menos 4 por 1 por menos 2. Entonces esto nos da 8. De ahí vamos con la siguiente. Entonces esto nos queda menos 2 por menos 4. Entonces nos da 8. Se lo sumamos.
Terminamos esta parte, ahora vamos con la siguiente. Recordemos que hay que restar y tenemos un 0, esta multiplicación se anula, esto también se anula y esta también se anula. Pues bien, entonces aquí menos 0, esto quiere decir de que el determinante del hessiano orlado vale 16. Bien, entonces ¿qué nos interesa aquí? El signo positivo. Pues bien, entonces el hessiano orlado, bueno, el determinante del hessiano orlado vale 16. Por lo tanto, según nuestro criterio, estamos diciendo de que nuestros puntos críticos que hemos encontrado constituyen un máximo. Bien, entonces aquí tendríamos un máximo. Pues bien, entonces esos puntos críticos, con esos puntos críticos podemos encontrar la utilidad máxima del consumidor. ¿Cómo la encontramos? Pues bien, si nuestra función de utilidad viene dada por x sub 1 por x sub 2 más 2x sub 1, entonces los puntos críticos los sustituimos aquí. Recordemos, nuestros puntos críticos que hemos encontrado son que x sub 1 vale 8, que x sub 2 vale 14 y pues el multiplicador lambda nos había dado que valía 4. Bien, solo vamos a ocupar x sub 1 y x sub 2, entonces al sustituirlo vamos a tener 8 multiplicado por 14 más 2 multiplicado por 8. Entonces esto quiere decir que la utilidad para este consumidor será de 128 útiles. Es decir, la utilidad máxima para este consumidor viene representada por 128 útiles. Bien, entonces ahí estaremos aplicando el criterio de la primera derivada y el criterio del hessiano orlado para determinar en este caso un máximo con restricción. Estamos optimizando en este caso con restricciones.